Tenemos el gusto de entrevistar acá en el diario Correo del Sur al expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. ¿Cómo le va, Carlos? Muy bien, por suerte. Muy contento de estar aquí en Sucre, a pocos días de los 485 años de la creación de la ciudad de 1538, que la convierte en un referente geográfico, histórico y referencial como capital desde el momento de su propio nacimiento. ¿Y qué lo trae por Sucre? Básicamente las visitas que hago periódicamente de diferentes ciudades del país vinculadas a la actividad interna de comunidad ciudadana, el trabajo parlamentario, el trabajo de nuestras bases tanto provinciales como departamentales que se han reunido en estas horas para estar en conversación conmigo y hacer una evaluación de la situación del país. Por estos días varios frentes políticos a nivel nacional están adecuándose para cumplir con la ley de organizaciones políticas, renovando directivas, en fin. ¿Ustedes están también en ese trámite para seguir en carrera también rumbo a las próximas elecciones? El concepto primero es nuestra condición organizativa se renueva de acuerdo a las circunstancias que así lo demandan y en vinculación a las demandas de la ley a través del Tribunal Supremo Electoral, pero no están vinculadas al tema preelectoral porque, como yo ya he expresado más de una vez, me parece un absurdo bailar el baile que te impone el movimiento al socialismo, que trata de resolver sus problemas y hacerlos extensivos al conjunto de las organizaciones. Hay algunos sectores de la oposición, están en su derecho de establecer un proceso organizativo o incluso presentar precandidaturas o candidaturas. A mí me parece extemporáneo. Hay que recordar que la transmisión del mando del país se va a producir el 8 de noviembre del año 2025, dentro de 2 años y un mes. Sí, justamente usted hace un buen preludio de la siguiente pregunta que tenía. Hoy mismo se ha conocido, por ejemplo, en Santa Cruz, que el alcalde Johnny Fernández está preparando a la UCS con miras al 2025. Usted habla de un baile impuesto sobre todo por el oficialismo, que sobre todo gira en torno al adelanto de la candidatura de Evo Morales, más toda la interna del MAS que todos conocemos porque está muy mediatizada. ¿Cómo usted pintaría el actual panorama político, quizás electoralizado prematuramente para muchos? Usted también lo acaba de decir. Si se atreve usted a hacernos un breve resumen, un análisis, como lo solía hacer usted en su época de periodista. Bueno, lo que queda claro, independientemente de cómo se resuelva el pleito interno en el movimiento al socialismo, es que el ciclo histórico del MAS se ha terminado. Podrá durar 1 año, 2 o 3 o 4, y el MAS será un protagonista en el futuro, probablemente como lo fue el MNR durante 60 años, pero no me cabe la menor duda de que estos estertores que tiene el MAS, que parecen vinculados exclusivamente, y parte de ello es verdad, a una pelea por el poder mismo, entre Arce y Morales, lo que reflejan es el final, el agotamiento, el envilecimiento, la corrupción, la degradación, prebendalismo, cooptación y desencanto de sectores sociales que se dan cuenta de que el MAS no tiene nada nuevo que ofrecer. Y en consecuencia la pregunta de fondo es, ese fin de ciclo, ¿cómo va a ser resuelto a partir del proceso electoral de 2025? Pero esto no es para hablar de elecciones ahora, es para establecer la propuesta alternativa. Nosotros la planteamos el año 2019 y creo que parte de esa propuesta tiene sentido, pero esa propuesta tiene que plantear no solamente el fin de una etapa, sino el cierre de una brecha histórica, de una brecha brutal de discurso único, de discurso de odio, de confrontación, que plantea mundo indígena versus mundo no indígena, regiones Oriente-Occidente, como primera premisa, la reconciliación y la paz. Volviendo, me he quedado con el baile, el parangón del baile que usted ha hecho. Al baile han ingresado varios más, ¿no? En La Paz hay algunas organizaciones que se van armando. Recuerdo así rápidamente Junta Democrática, Albús, en Santa Cruz también está el Búnker, bueno, y después varias siglas tradicionales también que se perfilan. Mi pregunta de hace un momento era, ¿cómo va trabajando Comunidad Ciudadana? Porque también hay cierta expectativa por saber qué va a ser la primera fuerza opositora del país en este momento, según los resultados de las últimas elecciones, de cara al 2025. Por ejemplo,
Yo le hablaba de la ley de organizaciones políticas, la renovación de directivas, las primarias que tampoco están tan lejos, más o menos tienen que ser dentro de un año, en enero, se calcula de enero, febrero máximo del 2025, falta un año. Mi primera respuesta sobre esa afirmación, que es correcta desde el punto de vista jurídico, es un absoluto disparate, es un sinsentido, es un despropósito, una elección primaria prácticamente un año antes de la primera vuelta electoral. El caso argentino, que es el que se ha repetido en casi todos los países donde hay primarias, es que este proceso se hace pocos meses antes del periodo electoral de primera vuelta. En Argentina las primarias fueron en agosto y las elecciones son en octubre, es decir, 2 meses antes. Yo creo que una de las premisas que plantearemos como comunidad ciudadana es una modificación del proceso electoral primario, no para eliminar las primarias, sino para colocarlas adecuadamente y no adelantar prematuramente el proceso. Por una experiencia además que yo viví como candidato. Yo tuve que plantear mi candidatura oficialmente en octubre del 2018, empecé campaña en octubre del 2018 y llegamos a la elección en octubre del 2019, un año de campaña. El costo que eso representa, el desgaste que eso representa, el agotamiento desde el propio electorado que representa, te exige que establezcas un nuevo calendario. Esa es una primera propuesta, que las elecciones primarias se recorran adecuadamente. El segundo elemento tiene que ver con la adecuación. Por supuesto que Comunidad Ciudadana es una realidad política, es la primera fuerza de oposición y cree tener una alternativa de opción electoral para el 2025, pero sería una insensatez de mi parte primero hablar de candidaturas, no ya de la mía, sino de candidaturas de Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana tiene un compromiso con el país que deberá probarlo a través de la presentación de una propuesta política que tenga que ver con el sentido y la coherencia de lo que acabo de decir, una alternativa al MAS. Usted dice que incluso no sería coherente hablar de una candidatura propia, porque también de eso se viene hablando, se ha venido hablando en el último tiempo, de si es que usted podría ser en las próximas elecciones un candidato o otra vez candidatar a las elecciones. Mi pregunta va dirigida especialmente a la democracia interna de Comunidad Ciudadana, porque también en los últimos meses ha aparecido como una, no sé si llamarla una segunda corriente, una corriente también renovadora, para utilizar los términos que se vienen manejando dentro del movimiento al socialismo. Por primera vez en años yo he escuchado de una corriente, digamos, disidente dentro de Comunidad Ciudadana respecto de su liderazgo o de su dirigencia. En ese sentido, dentro de las primarias, si es que ustedes se presentan, tendrían que dirimir con alguna que otra corriente interna dentro de Comunidad Ciudadana. Dos cosas sobre eso. La primera, la palabra corriente quizás sea generosa, alguna opinión, legítima por otra parte. Pero la pregunta de fondo tiene sentido. El concepto de preparación de un proceso electoral interno en una organización que se respete y que se considere democrática tiene la legítima necesidad, la obligación casi, de establecer una definición de candidaturas. Lo que no quiero ahora es hablar de candidaturas porque digo, no quiero bailar ese baile, pero la pregunta es correcta. Hay que hacer una presunción clara de que Comunidad Ciudadana deberá definir democráticamente su decisión en torno a la candidatura. Ahora, para volver a apelar a su espíritu analítico, tengo para leerle una opinión que nos dio hace muy poco tiempo el politólogo Franklin Pareja respecto de la actualidad del sistema. Él decía, como el sistema de partidos está casi anulado o extinto, los equilibrios hoy por hoy ya no se dan entre fuerzas políticas, sino se dan entre regiones. O sea, el equilibrio, las pugnas de poder no son entre partidos políticos en Bolivia. En Bolivia los partidos no generan equilibrios y entonces esas disputas se trasladan a las regiones, dice. Por eso Santa Cruz le hace contrapeso como región al gobierno, pero no como partido. ¿Qué le parece a usted esta opinión? ¿Cree usted que tan devaluados están los partidos, que la oposición tenemos que verla en términos de regiones? No, no es un problema de devaluación de partidos. Es un problema de lo que fue el planteamiento histórico de renovación en el periodo 2003-2006, el proceso de implosión en el 2003 de los partidos tradicionales, la transición de la que yo mismo fui protagonista y la construcción de un proyecto nuevo hegemónico. Este fue el punto. El MAS tuvo una propuesta hegemónica de discurso único y de poder total que por la fuerza de su discurso tuvo repercusión y se convirtió en un partido hegemónico.
con vocación antidemocrática, con vocación de destrucción de un sistema plural de respeto de mayorías y minorías que no hemos recuperado hasta hoy. El análisis es parcialmente correcto en la medida en que no hay un pluripartidismo porque el partido hegemónico lo estaba controlando todo. Este agotamiento de ciclo es una oportunidad histórica. Son momentos que se vivió en el periodo liberal, que se vivió en el momento del MNR, que se vivieron en determinadas circunstancias de la historia del país y que tenemos que aprovechar. Lo que parece claro es que ese discurso hegemónico se agotó y el desafío es la construcción de un nuevo sistema de partidos vitales distintos del partido tradicional de corte leninista que fue el modelo que hemos ocupado, el MNR, el MIR, ADN, los viejos republicanos, etcétera, pero estamos en un momento de gran oportunidad para reformar ese sistema hegemónico y construir un sistema pluripartidario. Agradeciendo nuevamente la presencia acá en las instalaciones de Correo del Sur del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, jefe nacional de Comunidad Ciudadana. Voy a terminar con esta pregunta, Carlos. ¿A usted en algún momento se le ha reclamado, se le ha demandado la necesidad de la oposición o de por lo menos de la ciudadanía que está en contra del movimiento al socialismo en el país de quizás conformar un frente único o de alentar una candidatura única de oposición? Mucha gente, creo, hasta el día de hoy es lo que pide o lo que demanda, que la oposición se una, sea una sola frente a la candidatura oficialista del MAS. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Piensa que tiene que haber una sola candidatura de oposición para enfrentar al candidato del gobierno? Mi experiencia personal me plantea una respuesta práctica. En la historia de la oposición frente al MAS, desde el 2005 hasta el 2020 en procesos electorales presidenciales, mi candidatura del 2019, con fraude, obtuvo el 35% de los votos. Sin fraude, probablemente el 40% de los votos, que forzaba una segunda vuelta y que podía habernos hecho ganar la elección. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando yo demandé unidad no la hubo alrededor mío. Fue mi candidatura la que generó la construcción de un espacio de unidad porque creyeron que yo era una opción alternativa o un voto útil que pudiera derrotar, como de hecho ocurrió con el expresidente Morales. En ese contexto, las respuestas son múltiples. No es tan simple como decir, si se unen todos tienes posibilidad de éxito. Es si tu discurso, si tu propuesta, si tu votación capta la unidad. La unidad se puede conseguir por la unidad de los opositores que se unen para conseguir un solo candidato o por el votante que define la unidad. El ejemplo mío del 2019 no pretende ser una respuesta única, pero también quiere decir no es la respuesta única a la unidad de todos. Si hay la necesidad y la articulación, y este no es el momento todavía, y por eso creo que no es oportuno hablarlo ahora, porque creo que no ha cuajado. ¿Quiénes son los posibles candidatos? Cuando eso ocurra, tendremos que analizar y evaluar si es el modelo 2019 o es el modelo de la búsqueda ideal de la unidad total. Un plus, por favor. Si es que, por ejemplo, se planteara la opción, como en alguna oportunidad ocurrió, de que los candidatos de oposición se pudiesen someter a una encuesta para que el más favorecido en esa encuesta quede como candidato único y todos los demás se bajan. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Si me pides el mundo ideal sería una primaria, no una encuesta. Para todos los candidatos. Que hacen una coalición y esa coalición presenta 5 candidatos o 3 o 2 y es la oposición que en primaria abierta, pero eso por supuesto es el mundo ideal. Me gustaría más porque la encuesta siempre da lugar al debate y además con lo que ha pasado en los últimos años en América Latina con las encuestas, la credibilidad tiene sus dudas sobre el tema. Le agradezco mucho, estuvo con nosotros el expresidente Carlos Mesa. Gracias. No, gracias a ti.